Una de la tarde, 27 minutos en Express News. Y ahora vamos a ir hasta Cali, Colombia, porque vamos a hablar con la doctora Brigitte Tascón. Ella es especialista en auditoría en salud, investigadora científica, tiene varias publicaciones. También hace parte de la Asociación Colombiana de Endocrinología, de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, y además es líder del programa COVID de Salud Total en Cali. Y entre otras cosas es una magnífica escritora. Doctora Brigitte, qué placer saludarla desde Londres. Buenos días para usted, ¿cómo está? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarle. Feliz día para todos. Claro que sí, espero que tengan un grato día. Bueno, doctora Brigitte, le hemos querido contactar porque usted está, por supuesto, en el Valle del Cauca y está en este programa del COVID-19 en Salud Total. Mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en Colombia que de un momento a otro comenzaron a dispararse los casos después de haber tenido una muy buena cuarentena e incluso de haber sido citada en varios medios internacionales como un excelente caso de manejo de esta crisis? ¿Qué fue lo que pasó, doctora? Bueno, Juan Carlos, te cuento al respecto y los contextualizo un poco para pues, aquellos colombianos que no están acá. Nos encontramos en el pico de contagios. ¿Qué sucede? Cuando recién la Organización Mundial para la Salud decretó una pandemia por coronavirus, se tomaron unas estrategias gubernamentales y unas estrategias de autocuidado bastante estrictas. Entonces se nombró la cuarentena, el aislamiento preventivo obligatorio, todas las personas estaban en casa, digamos que era bastante difícil la movilización, se implementó el teletrabajo, por decirlo de alguna manera, mayor cantidad de población estaba en sus casas. Pero, ¿qué sucede con la reactivación de muchos servicios que esta decisión se tomó por la economía que se estaba viendo sumamente afectada? Pues que muchas personas empezaron a salir a las calles y que de una u otra manera ese estricto autocuidado, esas medidas tan estrictas que fueron las responsables de que nuestros casos fueran pocos, se fueron, digamos, como perdiendo, como aflojando. Entonces, asumo que gran parte se debe a eso, que muchas personas ya no están teniendo el mismo cuidado, hay algunas teorías, digamos, en la población diferentes y sin evidencia científica, donde lo que dicen es, bueno, el COVID no existe o pues ya no debo cuidarme tanto. Entonces, ante ese desconocimiento han bajado un poco la guardia, perdón, y los casos se han aumentado considerablemente, lo cual es preocupante. Bueno, y usted que está ahí en el día a día en los centros hospitalarios, porque tal vez la gente, como usted dice, hay personas que dicen, no, eso es un mito, eso no existe, eso es una gripita, pero usted que está al día, están llegando muchos pacientes con COVID-19, ¿en qué circunstancias llegan? ¿Y cuál es la capacidad en estos momentos, por ejemplo, ahí en el Valle del Cauca? Sé que también en Bogotá están llegando casi al 90% de capacidad en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasa con esos pacientes? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se hizo durante la cuarentena? ¿Se habilitaron más camas de cuidados intensivos? ¿Se compraron más ventiladores o respiradores o no, o realmente no fue suficiente? Correcto, Juan Carlos. Respecto a tu primera pregunta, creo que es importante siempre recordarles a toda la población respecto a la enfermedad. La COVID-19, que es la enfermedad que se produce por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad que sí existe. Tenemos muchos casos y la presentación de esta se puede dar de varias formas. Una con síntomas leves que son rinorrea, pues, moquitos, la tos, a veces diarrea, lesiones en la piel, síntomas moderados donde ya el paciente que inicialmente presentaba una gripa, como tú lo dices, empieza a complicarse, presenta con dificultad respiratoria, dolor en el pecho, digamos síntomas por los cuales debe consultar al servicio de urgencias. ¿Y cuáles son los pacientes que están llegando al servicio de urgencias? Pacientes que llegan con marcada dificultad respiratoria, donde ya los requerimientos son de intubación orotraqueal, de una unidad de cuidado intermedio o una unidad de cuidado intensivo. Respecto a tu segunda pregunta, sí, como estrategia del gobierno se hizo una inversión bastante grande para aumentar la capacidad instalada de las unidades de cuidado intensivo. Yo creo que un comunicado que debo dar a las personas que no son médicas o que no hacen parte del personal de salud, normalmente era muy difícil cuando le llegaba a un paciente de urgencias y se complicaba,
que le dieran a uno cupo en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, digamos que era más que necesario que se aumentara esa capacidad instalada en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué está pasando ahora? Por lo menos en Cali, las unidades de cuidado intensivo hasta ayer que nos reunimos con Secretaría estaban al 50%, pero pues eso es bastante preocupante porque uno que quiere, que si el paciente llega y tiene necesidades de ventilación, un requerimiento especial, pues que se tenga el cupo. No que sea un paciente que esté esperando una remisión, porque pues digamos que ese tema es grave. Claro, doctora Tascón, ¿y ustedes temen como médicos y después de reunirse, por ejemplo, con el secretario de Salud de Cali y qué se dice en el ministerio, ustedes temen que en algún momento en Colombia en los próximos días se vaya a llegar a lo que sucedió en Italia, en España, que los médicos tuvieron que jugar a Dios, es decir, decidir quién vivía y quién moría porque no había suficientes ventiladores o respiradores? A título personal, espero que no. Espero que no, que esa situación no se presente en nuestro país. Eh, Como protocolo de guerra, que es lo que tú mencionabas, que se presentó en Europa, no hemos llegado allí. Digamos que aún la capacidad instalada, pues los pacientes que tienen esos requerimientos, se les presta la unidad de cuidado intensivo. Eh, Hay una estrategia de gobierno que se implementó, se dio el comunicado el día de ayer, y es iniciar otra vez como las medidas importantes de aislamiento social, de distanciamiento social en todas las ciudades. Voy a hablar de caso particular de Palmira y Cali. Se va a instaurar al menos este puente toque de queda para que, pues digamos, no haya como la movilización y la exposición de todas esas personas en las calles, porque para recordarles a todas las personas que me están escuchando, hay pacientes asintomáticos que pueden transmitir el virus. Y precisamente, pues lo que se está viendo aquí en Europa y en Estados Unidos, que están aumentando nuevamente los casos de contagio, precisamente tiene que ver con los jóvenes que se dieron cuenta que, bueno, quizás no vayan a fallecer o incluso no terminar en una sala de cuidados intensivos o en una unidad, pese a que ha habido jóvenes que fallecen, pero se les olvida a estos jóvenes que han salido de fiesta, fiestas incluso ilegales, que están aumentando los contagios y que ellos pueden terminar a su vez contagiando a sus padres o a sus abuelos y en general a la sociedad. Correcto, Juan Carlos. Respecto a lo que tú comentas, entonces allí yo sí quisiera hacer la invitación, recordarles a todos los que nos están escuchando, pacientes asintomáticos transmiten el virus. Entonces esto es un tema más de conciencia social, de empatía, saber que si en casa pues yo tengo un abuelo, tengo una abuela, tengo un familiar que es hipertenso o que es diabético, que digamos que son las patologías donde tiende la enfermedad a tener un desenlace mucho más complicado, mucho más grave, pues que entonces yo debo aumentar mi autocuidado, o sea, por amor a mí, por amor a mi familia, y digamos que sí, una conciencia social. Claro, bueno, vamos a terminar esta entrevista, pero no puedo dejarla ir sin hablar de su libro, de su novela Ojos sin brillo, ¿no? Esto no es un libro científico, sino una novela de ficción. Háblenos de Ojos sin brillo. Juan Carlos, muchas gracias. Qué agradable este espacio. Bueno, mi novela Ojos sin brillo es un thriller. Para quienes no están muy familiarizados con el tema, el thriller es suspenso psicológico. Por aquí tengo la novela. Para que la vean en físico, la pueden conseguir en Amazon Books, en formato digital, en formato tapa blanda, les llega directamente a sus casas, envíos a todo el mundo. Es una novela y narra la vida de un paciente psiquiátrico. Entonces, para quienes están en sus casas, para que no salgan y cuiden su salud mental, digamos como un hábito saludable, ahí les recomiendo mi novela para que se la lean y me cuenten. Bueno, ya mismo me voy a meter a Amazon y la voy a adquirir. Muchas gracias, doctora Tascón, que Correcto. tenga un buen día y sobre todo un buen fin de semana, un puente festivo que ojalá pues no sigan aumentando los casos en toda Colombia, que de verdad los que vivimos acá nos tiene muy preocupados este tema. Feliz día. Es lo que esperamos. Feliz día para todos.